Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En este día les traigo un mensaje acerca de la salvación. Amén. La salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado, porque la salvación es eterna y permanece para siempre. Sobrepasa todas las otras bendiciones de Dios. Y es el deseo de Dios que se abre acerca de la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos fe en la salvación y hemos recibido la salvación, es porque tenemos fe en ella y hemos oído el mensaje de salvación. Amén. Vamos a leer en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Hace unos días me acerqué a una joven que le iba a predicar el mensaje, y la joven me decía que ella asistía a la iglesia. Y le pregunté si había oído hablar de Jesús, que le habían contado de Jesús. Y me dice que muy poco, que casi no le habían hablado de Jesús. Y fue algo que me sorprendió grandemente. Porque, amado amigo, así como hemos leído que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muchas veces escuchamos tantas cosas, pero la pregunta es, ¿estás escuchando acerca de Jesús? ¿Estás escuchando acerca de tu Salvador? Porque si no estás escuchando acerca de Jesús, ¿cómo tienes fe en Jesús? La Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Si nadie te habla acerca de Jesús, ¿cómo es que tienes fe en Jesús? Es importante creer en Jesús porque la Biblia nos enseña claramente que solamente Jesucristo es el que tiene poder para salvarnos. Solamente la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, tiene poder para salvar al hombre. Recordemos que la salvación no es una obra del hombre. La salvación no es una obra del hombre. No es algo que el hombre pueda hacer por su propia fuerza, sino que la salvación es una obra de Dios en el hombre. La salvación es un regalo de Dios que viene al hombre cuando el hombre pone su confianza, pone su fe en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Hubo un hombre llamado Martín Lutero que no entendía muy bien esto. Este hombre pertenecía a la iglesia tradicional, la iglesia católica, y él no comprendía esto de la salvación porque no se la habían enseñado. La iglesia católica durante mucho tiempo, y tal vez su doctrina se mantiene, es que la salvación es por las obras. Por eso la iglesia católica está centrada mucho en la caridad. Y este hombre tenía este concepto, que la salvación era por las obras. Y este hombre le habían enseñado de que si él no tenía las obras suficientes buenas en el momento de morir, si él no alcanzaba una perfección aquí en la tierra, él se iba a ir para el purgatorio. La doctrina de la iglesia católica de ese entonces le enseñaba a él que si él no, que si habían algunos pecados en su vida, él iba a ir al purgatorio. Y ahí en el purgatorio él iba a pagar, iba a purgar sus pecados por una cantidad de miles de años. Y luego saldría de ahí a descansar. Y esto atemorizaba a este hombre llamado Martín Lutero. Eso le daba temor. Amén. Recordemos que la iglesia católica, según su doctrina, la persona, para que pueda ir directamente al cielo, tienen que ser santos, ¿verdad? Entonces, según ellos, solo algunos sacerdotes muy consagrados llegan al cielo, pero los que no son muy consagrados van al purgatorio. Entonces, para ser sacados del purgatorio, supuestamente, porque la Biblia no habla acerca de ningún purgatorio,
Para ser sacados del purgatorio tienen que hacer misa, tienen que pagar dinero, tienen que hacer retos, tienen que hacer rituales y toda clase de cosas. Y de ahí sacarlos del purgatorio para ir a descansar. Y los que no son católicos, aquellos que no profesan la fe católica, según la Iglesia Católica, esos son los que van al infierno. Pero la Biblia nos enseña que solamente hay dos lugares, dos destinos eternos para el hombre. Hay un cielo, amén, es la morada de los espíritus hechos perfectos por Dios, es la morada de los hombres salvos. El cielo, ahí está el paraíso de Dios y ahí está también el trono de Dios y ahí están los ángeles de Dios. El cielo es un lugar para vivir eternamente, amén. Y ese lugar le espera el hombre que cree en el Hijo de Dios, que cree en Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que existe un infierno para todo hombre que determina no confiar, no creer en Cristo y seguir en el pecado. Y para el hombre que no se arrepiente, tiene un lugar esperado llamado el infierno o el Hades. Entonces, pero la Biblia no nos menciona ningún purgatorio, ningún lugar intermedio. Pero esto lo inventaron por tratar de sacar un beneficio económico. Y este pobre hombre, con esta enseñanza del purgatorio, temía de que en el momento de que él muriera iba a llegar ese purgatorio, iba a tener que sufrir. Entonces este hombre hacía muchas oraciones y hacía muchos ayunos y se había aislado un convento, y este hombre trataba por sus propias fuerzas, por fuerzas de oraciones, de rezos, de ayunos, de aislarse del mundo, de tratar de vivir una vida que le agradara a Dios por sus propias fuerzas, y no lo lograba. Él decía que por más que oraba, por más que ayunaba, por más que se aislaba, todavía sus deseos pecaminosos estaban activos en su vida. Todavía él no lograba vencer sus deseos de hacer lo malo. Y este hombre, en ese proceso, en ese conflicto interno que tenía, y debido a tantos ayunos, comenzó a enfermar. Hasta que un día un arzobispo, un hombre principal de la católica, le regaló, viéndolo así enfermo, le regaló una Biblia. Era la primera Biblia que estaba en las manos de Martín Lutero. La primera Biblia. Recordemos que en ese entonces no todo el mundo tenía acceso a la Biblia, se entregaban solamente pequeños versículos, pero no todo el mundo podía leer la Biblia, solamente lo que te enseñaban, pero tú no podías acceder a la Biblia. Qué bendición ahora que nosotros podemos acceder a la Biblia, y cuántas Biblias no están cogiendo polvo porque muchos de nosotros los creyentes no la leemos. Pero era la primera Biblia que había llegado a las manos de Martín Lutero, y cuando Martín Lutero abrió la Biblia, se dio cuenta que la salvación era por la fe en Jesucristo. Se dio cuenta que Cristo, si él colocaba su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, él sería salvo. Se dio cuenta que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Se dio cuenta que no era por sus obras, que era por creer en Cristo que él iba a recibir la salvación de Dios. Y cuando él comenzó a leer la palabra de Dios, esa fe fue entrando en su corazón, y Martín Lutero por primera vez en su vida experimentó lo que fue la salvación de Dios. Y Martín Lutero hubo un cambio en su vida, y él se recuperó de esa enfermedad, y él comenzó a proclamar las verdades de la fe en Jesucristo. Él comenzó a tratar de convencer a los demás que estaban equivocados, que la salvación estaba en la confianza, en la fe en Jesucristo, que era en Jesucristo. Pero a este hombre lo expulsaron de la Iglesia Católica y lo intentaron asesinar, pero Dios lo guardó. Martín Lutero no es nada más ni nada menos que el fundador de la Iglesia protestante. Fue aquel que retornó a la Iglesia a las doctrinas bíblicas. Fue aquel que sacó a la Iglesia de todo ese tradicionalismo y todos esos engaños en el que había caído, en toda esa religión y en todas esas mentiras. Y volvió la Iglesia a retornar a las verdades bíblicas. Y ahí fue el resurgir de la iglesia. Nosotros, los cristianos evangélicos, estamos aquí gracias a Dios porque un hombre descubrió la verdad,
porque un hombre estuvo apasionado por la salvación y la gracia de Dios le fue revelada a él y él descubrió la verdad, que solamente la fe en el Hijo de Dios salva al hombre. Amigo que me escucha, solamente Jesucristo es el que salva. Pon tu confianza en Jesucristo. Jesucristo te amó tanto que derramó su sangre en la cruz. Se entregó a sí mismo, se entregó en la cruz por ti para perdonar tus pecados, para lavar tus pecados con sangre. Porque la Biblia dice que, aleluya, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. No hay remisión de los pecados sin derramamiento de sangre. Y Jesucristo estuvo dispuesto a colocarse en tu lugar y a derramar su sangre por ti, para que tú seas limpio de todo pecado, para que tú seas perdonado, seas lavado y tu vida cambie y sea transformada. Y esto fue lo que le aconteció a Martín Lutero. Martín Lutero, su vida cambió. Su vida fue diferente desde el día que colocó su fe y su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el día de que descubrió que la salvación era por la fe y no por las obras, para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios. Es por la fe en Cristo Jesús. Lastimosamente hoy en día hay una iglesia que se ha desviado del blanco perfecto que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchas veces se predica de tantas cosas, pero no se predica de Cristo. Muchas veces se habla de tantas cosas que sí están en la Biblia, pero Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje, amén, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo nos amó y porque solamente la fe en Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, es la que salva al hombre. Solamente creer en Cristo te va a salvar, amigo. Confiar en los brujos no te va a salvar. Confiar en el dinero no te va a salvar. Confiar en un hombre, confiar en una mujer no te va a salvar. Confiar en los políticos no te va a salvar. Confiar en Cristo Jesús sí te va a dar a ti la salvación de tu alma y la vas a disfrutar tú por toda la eternidad. Hay personas que quieren comprarse un seguro, hay personas que quieren comprarse un seguro de vida y resulta y pasa que el seguro de vida lo disfruta otro y cuando la persona muere se va limpia, se va sin nada. Pero la salvación que adquieres aquí en la tierra, a Cristo que lo conoces aquí en la tierra, te lo llevas y vives con Él por toda la eternidad. Te invito a que colocas tus ojos en Cristo Jesús. Te invito a que pongas tu confianza en Cristo Jesús y Dios te dará la salvación de tu alma si tú confías en Jesús. Si, amigo, que estás perdido, no importa la condición en la que tú te encuentres, no importa el pecado tan grande, tan profundo que tú te encuentres. La Biblia dice que a lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No importa si estás en el pecado del homosexualismo, no importa si eres una mujer adúltera, fornicaria, no importa si eres el más mentiroso, no importa el pecado que hayas cometido, la gracia de Dios y el amor de Dios es más grande para rescatarte, para sacarte de ese pecado. La Biblia dice claramente que Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo dice la Biblia que no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, porque son los enfermos los que necesitan al médico. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo quiere darte salvación, que el Señor Jesucristo quiere darte vida eterna. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesucristo hay salvación, mi amigo. En Jesucristo hay vida. En Jesucristo hay transformación del alma del hombre pecador. Martín Lutero descubrió a Jesucristo y dice la Biblia, dice la historia, que este hombre transformó muchas vidas con su mensaje. Y este hombre en una ocasión entraron a su casa, ¿verdad? Donde se había apartado, un lugar donde Dios lo había guardado, y entraron a su casa y se decía que en su casa se sentía muy hermosa la presencia de Dios, porque este era un hombre consagrado a Dios, pero su consagración no le sirvió de nada, sino hasta que conoció a Jesucristo. Y luego que él conoció a Jesucristo,
entonces sus ayunos y sus oraciones fueron aceptadas por Dios. Entonces su casa estaba llena de la presencia de Dios. Entonces ahora sí Dios estaba con él, porque la Biblia nos enseña que solamente podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Y cuando él conoció a Jesucristo, su vida cambió. Dios se mudó a la vida de Martín Lutero. Amigo, Dios también se quiere mudar a tu vida. Dios quiere entrar en tu corazón. Acepta a Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Dios tendrá una comunión contigo. Quiere decir que Dios tendrá una amistad contigo. Abre la puerta de tu corazón a Jesucristo y sálvate. Amén. Porque este es un mensaje de salvación. Este es un mensaje de escapar de la condenación segura que tiene el hombre si no se refugia en Cristo Jesús. Escapa por tu vida, no mires hacia atrás, confía en Cristo que te ama y te quiere dar la salvación. Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te guarde. Amén y amén.